como les diríamos, muy desprestigiada, ¿de acuerdo? Entonces, como estaba muy desprestigiada, pues no, era como decir, pero ¿cómo se te ocurre? Si tú puedes ser un buen médico, puedes alcanzar prestigio, pues tal como se te ocurre. Pero él dice, me preocupa el dolor, me fascina ese mundo desconocido e ignoto de que narran los enfermos mentales. Y decide estudiar psiquiatría. Su metodología es escuchar al enfermo mental. Le escucha, que le narre su mundo delirante, su mundo fantástico, su mundo perturbador o tortuoso, y se pasa horas escuchándole, lo que va a motivar incluso burlas y críticas de otros compañeros médicos, porque dice, pero ¿cómo pierdes el tiempo? ¿Cómo pierdes el tiempo? Él en un momento determinado dirá a aquellos estudiantes que quieran especializarse con él, tengan en cuenta que cuando ustedes van a tratar un enfermo, no es uno más, es un alma que se va a encontrar con su propia alma. O sea, él siempre enfocando desde ese sentido de trascendencia, que él incluso lo va a nombrar, función de trascendencia. Y sobre todo una evocación a ese arquetipo sobre el que él trabajará tanto, que es el sí mismo. Bueno, este texto, como les decía, es del Libro Rojo y es un texto que hace referencia al diálogo de él con su alma. Aquí es cuando podríamos decir que empieza a tomar manifestación la idea del espíritu de los tiempos y el espíritu de las profundidades. ¿Qué sería el espíritu de los tiempos? El propio nombre lo dice. Si hacemos una analogía con la filosofía clásica, veremos que los filósofos, los antiguos filósofos, nos hablaban de una ética atemporal. Ética como valores, como conjunto de valores. Atemporal, ¿qué quiere decir? Fuera del tiempo. Es decir, esos valores que permanecen más allá de los siglos y que son válidos para cualquier sociedad, para cualquier momento histórico, para cualquier grupo humano. El problema radica en que nosotros los cerramos a el grupo que nos interesa, en lugar de vincularlo a la humanidad en su totalidad. Pero bien, aunque no lo hagamos a lo mejor en la práctica, porque nos cuesta, porque no podemos, por lo menos tengámoslo en el mundo de las ideas. Que existen valores que son atemporales, es lo que Jung llamaría el espíritu de las profundidades, y valores temporales, que es lo que él llamaría el espíritu de los tiempos. ¿Qué serían los valores atemporales? Pues seguro que si les pregunto, ustedes van a acertar. El respeto a los demás, el respeto a la naturaleza, el concepto divino del cosmos, etcétera, etcétera. Es decir, el amor a todas las criaturas, creo que todos lo tenemos en el inconsciente colectivo. Y el espíritu de los tiempos o la ética temporal es lo que llamamos las modas. Hace unos años, un siglo y pico o algo, pues las mujeres llevaban vestido largo y se enseñaban el tobillo, eran un escándalo. Los hombres llevaban sombrero y si no llevaban sombrero era de mala educación. Y eso pertenece al espíritu de los tiempos o a la ética temporal. Bueno, seguimos. Bien, cuando él termina la carrera, tiene deudas por el estudio de la carrera y demás, él va a conocer a una joven, Emma, que es hija de aquella mujer que le había llamado la atención, de una familia de mucho dinero, de gran posición social. Se enamoran muy jóvenes, pero como él no tiene dinero, pues todavía han de pasar una serie de años hasta que puedan casarse, que se van a casar un 14 de febrero, por cierto, el Día de los Enamorados. La relación del matrimonio de Jung es una relación también extraña, porque Emma fue su compañera también en la psicoterapia, aunque estuvo su vida a la sombra de él, pero hizo importantes trabajos e investigaciones sobre el Grial, y él le contaba todo. Cuando él regresaba a la casa después de atender a los enfermos, él mantenía un permanente diálogo con Emma sobre lo que estaba trabajando y sobre lo que la opinión de los enfermos,
esta parte va a estar reflejada en la película que van a ustedes que se les va a comentar. No se va a ver la película entera, solamente escenas para analizar determinados aspectos, que van a ver el jueves 27. Van a ver que estos diálogos del matrimonio sí están muy bien reflejados. Hay un fallo, que diría yo, en la representación de los actores que hacen el papel de Freud y de Jung, porque los actores son prácticamente contemporáneos, mientras que en la realidad Freud era mucho mayor que Jung. Y si ustedes ven una fotografía que les voy a mostrar ahora, en una reunión, un poquito más adelante, de una reunión de la sociedad psicológica o algo así, bueno, pues van a ver cómo Freud es mucho mayor que Jung, y en la película son casi contemporáneos los dos actores, pero bueno, ya sabemos que el cine tiene licencias. Bueno, él ya de lleno se deja también arrastrar, yo creo que por esa genealogía familiar, y ya entra de lleno en investigar la antropología, la alquimia, la mitología, el arte, la filosofía y su relación con la psicología, hasta el extremo de que él va realmente a demostrar cómo en la propia evolución y maduración de la psicología humana, es decir, de la conquista de esa psica-mente del ser humano, se realiza una verdadera labor de alquimia, de transmutación. Bueno, aquí tienen frases de él que son muy bonitas. El espíritu de la profundidad excede toda cuestión científica y epistemológica, lógico si está vinculado con lo atemporal. Dice, la naturaleza me parecía llena de milagros en los que quería profundizar. Cada piedra, cada planta, todo parecía animado e indescriptible. Qué forma tan bella de representar esa vida una, esa vida universal. Ese anima mundi con ese cuerpo que podríamos llamar el cuerpo del universo, con sus estrellas y sus galaxias. Bueno, a todas estas, toda su vida él ha tenido sueños simbólicos, sueños proféticos. De hecho, cuando va a ser la guerra mundial, la primera e incluso la segunda, él va a tener sueños en que va a ver el mapa de Europa sumergido en sangre, y posteriormente, en muy poco tiempo, pues se va a dar la guerra. Y en una ocasión va a tener un sueño, y también poco antes de morir, referido a casi como si, no sé, esos dioses de los que habla la mitología clásica le dijeran signo para ti de totalidad y de unidad, que al fin y al cabo es lo que todos queremos conseguir. Bueno, al tener esas vivencias, él dice, si lo cuento van a decir que estoy loco, y yo sé que no estoy loco, entonces voy a estudiarlo, a ver qué representa. Tiene fuertes crisis espirituales, de hecho, él tiende en momentos a sentirse deprimido, como si descendiera a su parte más oscura. Diríamos aquí, para los que han oído mi charla sobre los arquetipos en psicología, que el arquetipo Hades, de alguna manera, es el que le impulsa a entrar en ese mundo del inconsciente, tanto suyo como de los demás, dándose cuenta que todos tenemos una sombra oscura y una sombra luminosa. Ese mundo de fenomenología le interesa hasta tal punto que tiene el valor de escribir su tesis doctoral sobre los fenómenos parapsicológicos, y eso ya requiere valor. Uno de los grandes valores para mí que aporta él al mundo de la ciencia, de la mente humana, de la psique-mente humana, es que él se esfuerza desde el principio a ir no por el mundo, la senda del mundo emocional místico, sea religioso, sea científico, sino de una verdadera dialéctica científica, aunada, como si dijera, la ciencia no está separada de lo espiritual, lo científico no está separado de lo espiritual, sino que por el contrario configuran luces de un mismo espectro solar. Algo que ya vemos en las filosofías clásicas, cuando hablan de los filósofos platónicos, incluso preplatónicos,
o presocráticos, hablan precisamente de ciencia, mística, política y arte, como si dijéramos luces o rayos del sol del conocimiento o del sol de la sabiduría. Bueno, él decía que la mente humana no se podría comprender si no se tenía en cuenta ese devenir histórico en su clave mitológica y simbólica, porque ahí es donde radicaban las raíces de la explicación de la cultura humana. Indudablemente esto nos llevaría a referirnos a textos mistéricos, tanto de Oriente como de Occidente, que manifiestan un mensaje para la humanidad. La humanidad, cuando empieza su andanaje en este planeta, en el que nos toca vivir esta experiencia como humanos, no va a estar sola, sino que se le van a dejar, dijéramos, planos, por decirlo así, o guías, o manual de instrucciones, que van a estar en un idioma o en otro, en una forma o en otra, dependiendo de los momentos históricos, de las sociedades, etcétera, etcétera. Algo así como existen muchos idiomas, pero la comunicación es un fenómeno único. El idioma es el instrumento de comunicación. El instrumento de comunicación es el que es diferente, es el que varía. La comunicación es la misma, es, dijéramos, la esencia, ¿no? Bueno, aquí tienen fotos de él con el día de su boda o al poco de su boda, con sus padres, con sus amigos, con sus hijos, con su esposa y sus hijos. Él tuvo 5 hijos y un montón de nietos y un montón de bisnietos. Y la casa que él construyó, la Torre Bollingen, de la que hablaremos en la próxima charla, y abajo pues una foto de él y su esposa cuando ya son mayores, aunque su esposa muere 5 años antes que él, pero bueno, ya mueren mayores, de 80 años y él de 84, 85. Esto se lo he puesto como curiosidad. Bueno, pasamos ahora, y con esto casi voy a cerrar porque ya llevo 1 hora hablando y tienen que estar ustedes cansados de mí. Un acontecer trascendente en la vida de Jung. Bueno, aquí ven la foto que yo les hablaba. El de la izquierda es Freud, el de la derecha es Jung. ¿Se dan cuenta la diferencia de edad que hay entre ambos? Bueno, pues en la película no, son prácticamente los dos de la misma edad. Así que bueno, es una concesión libre que se permitió el director. Parece ser que en un principio, como les explicará luego el que les va a presentar las escenas de la película, la idea era de otro actor, pero más mayor, pero no podía por agenda y entonces llamó a Viggo Mortensen para hacer de Freud, porque era su amigo y tal, pero son casi contemporáneos el que hace de Freud y de Jung cuando hay una diferencia notable. Bueno, en 1907 él ya toma contacto antes con las obras de Freud, sobre todo una sobre los sueños, que para Jung va a tener una especial importancia, el mundo de los sueños, porque él entiende que es una narrativa directa del inconsciente sin las limitaciones que el consciente pone con sus condicionamientos. Que el sueño nos habla en símbolos y nos dice mucho más de lo que nosotros tenemos conciencia. La relación entre Freud y Jung es una relación de la que todo el mundo habla, es una relación además, primero Jung se siente absolutamente admirado por Freud, cuando se encuentran por primera vez se pasan horas y horas, casi prácticamente 20 horas hablando, y Freud llega a considerar que Jung va a ser su sucesor, o sea, el sucesor de su obra. Pero ¿qué ocurre? Que la vía de Jung llega a un momento en que es totalmente divergente de la vía de Freud. Freud está centrado en su teoría del impulso sexual y Jung dice, de palabras textuales en su obra, dice, de acuerdo, el sexo tira mucho, dice, pero el alma tira con más fuerza. Porque la prueba es que el alma somos cada uno de nosotros. Es lo que es el sí mismo, es el Dios que somos. Y el sexo puede existir, puede practicarse o no. Cuando somos niños, bueno, el sexo está ahí, pero no la actividad sexual. Y cuando somos ancianos ya ni ganas. Entonces, la seidad
está condicionada al impulso sexual. Él da razón a la libido y dice, efectivamente, el impulso sexual es una de las manifestaciones de la libido, que es la fuerza de vida. Y aquí diría yo también que podríamos hacer un análisis comparativo con las teorías orientales de las 3 corrientes de vida, pero eso lo dejamos para otro momento. Bien, van a estar unos años, bueno, que se mantienen más o menos unidos, pero llega un momento que hay una separación total, hasta el extremo de que Freud le dice, ese camino que usted ha elegido del ocultismo, dice, es una negra avalancha, céntrese usted en la teoría del sexo. Y bueno, la ruptura definitiva se da en un viaje en América, precisamente analizando sueños, donde Jung le comenta un sueño que ha tenido para que lo analicen entre los dos, y cuando acaba y lo han analizado, pues él le dice, bueno, y ahora cuente usted uno suyo para analizarlo. Y ahí Freud se impone, se cierra y no. ¿Por qué? Bueno, Freud ha tenido también una formación totalmente diferente. No olvidemos que Freud pertenece a una familia heterodoxa judía, por lo tanto su actitud, podríamos decir que es un arquetipo Zeus muy marcado, muy cerrado, y no, ya las diferencias entre ellos eran bastante notables, y llega un momento que el propio Freud le escribe una carta de ruptura total a Jung, diciéndole, pues bueno, a partir de este momento ya no vamos a tener ningún tipo de relación y demás. Jung llega a comentar en un momento determinado que Freud era un gran hombre, ¿verdad? Hizo un gran aporte a la psicología, abrió una puerta, pero una puerta que se abre simplemente nos lleva a otra puerta. Y dice que era un gran hombre, pero una figura trágica, porque él decía, de alguna manera es un enemigo de sí mismo. Y dice que era la vivencia peor para cualquier ser humano es ser enemigo de sí mismo. Y ahí nos recuerda un poco a la filosofía estoica, porque Epísteto, el gran filósofo estoico que fue esclavo en Roma, en sus máximas, en sus escritos, que enseñaba a sus discípulos, una de sus frases era, no seas el gran enemigo de ti mismo. Bueno, seguimos. Bien, yo aquí he puesto una frase que él grabó. Él construyó la Torre Bollingen con sus propias manos, la gran mayoría, aunque lógicamente tuvo su ayuda, y la construyó como una construcción de sí mismo, o sea, como una construcción de su propia estructuración o educación de su propia personalidad. Y grabó frases de textos antiguos. Concretamente, esta que ven ustedes aquí, que a mí me encanta y la pongo donde pueda, es evocado o no, el Dios está presente, que pertenecía al oráculo de Delfos. Y la grabó en la frente en esa piedra que ven ustedes ahí. Aparte, no fue lo único que grabó mucho más, textos alquímicos. Y cuando ya era anciano, construyó un nuevo piso en esa torre para hacer referencia, según me explicó, a la elevación de conciencia que las experiencias integradas en una maduración, en una vida completa, integrada, con crecimiento interior, se alcanza un conocimiento y una sabiduría, y quiso que se perciben las cosas con una mayor elevación de conciencia, y es lo que quiso representar en ese segundo piso que construyó en la Torre Bollingen. Bueno, y para terminar en esta charla, aquí les he puesto, bueno, diferentes fotos, la tumba de él está en el medio, con una frase que dijo, él tenía un cierto sentido del humor, dice, solo los poetas me entenderán. Y un anagrama que ven ustedes ahí en la parte superior, que nadie ha podido descifrar hasta el momento. Nuestro buen amigo Víctor lo ha cogido y dice que se lo va a dar a un sobrino suyo que vive en Alemania y que es criptógrafo, que hace desciframientos y tal. Entonces va a intentar, a ver si hay suerte. Hasta el momento nadie sabe lo que ha querido decir o representar con ese anagrama.
Muy bien, y con esto quedamos en la famosa frase de las novelas de entregas, continuará, porque continuaremos con una segunda sesión referido a su vida y obra y una tercera sesión. Pero el jueves 27 vamos a entrar de lleno en cómo ha representado el cine esa relación entre Freud y Jung, con un personaje medio que fue amante de Jung y fue importantísimo también en la psicopedagogía, que fue Sabine Spielrein, una paciente suya, luego tuvo una relación sentimental. Luego ella se casó con un médico, se fue a Rusia, porque ella era de origen ruso, y creó una escuela famosa que atendía a niños con problemas, que llamó la Escuela Blanca. Y llegó a atender, entre otros niños con problemas, a un hijo de Stalin, que era un niño muy agresivo, con una gran agresividad. Y se lo llevaron con nombre falso para que lo atendiera. La purga de Stalin, le cerraron de mala manera la escuela y luego trágicamente fue asesinada por los nazis junto con sus dos hijas. Personaje trágico, que desgraciadamente aportó mucho a la psicología. En Rusia la están reivindicando porque hizo unos grandes aportes y bueno, en la película se ve. Y bien, pues me despido de ustedes. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir los micrófonos y hacer la pregunta que consideren. Muchas gracias, María Jesús. Ha sido una presentación muy clara, muy linda. Y vamos, esperemos la segunda. También Bueno, estamos entusiasmados. lo que pretendo Hasta con luego. todos estos trabajos que estoy haciendo es acercar todo lo que aportó este hombre, pero no para la psicología o la psiquiatría, sino para todo ser humano, porque era su intención. Él decía, hace falta escuelas de vida como en la antigua Grecia, en la antigua Roma, en el antiguo Egipto, en la antigua India, es decir, escuelas de adultos para aprender a ser. Y era una de sus ideas, por eso él hacía sus círculos, sus grupos, etc. Mi idea es acercarnos a toda esta riqueza de pensamiento por lo que puede aportar a nuestra vida, ayudarnos también a encontrar parte del sentido, o por lo menos que nos abra inquietudes para continuar avanzando, para continuar averiguando, investigando, y que esté al alcance de cualquiera que tenga estas inquietudes, no referido exclusivamente a terapeutas o a psiquiatras o a educadores, sino a todo el mundo, porque todo el mundo quiere saber más, todo el mundo siente inquietudes, todo el mundo está sujeto al dolor, a la enfermedad y a la muerte, como decía el Buda. Si esto nos puede ayudar a encontrar cierta claridad en esas grandes incógnitas, pues me sentiría feliz por ello. Bueno, no hay nadie que quiera preguntar. Hay teorías que cuando las lleva a la práctica es cuando las teorías se llevan a la práctica es cuando descubre el valor de ellas, las ves realizado en ti mismo, ¿no? Sí, sí. Pero muchas veces Entonces, todo lo que este hombre aporta a nivel... Joaquín, se va la voz. No te escucho. Tu micrófono tiene problemas. Sí, como que se ha ido el micrófono. Sí. Que se va tu voz. Sí, bueno, no se ha sé ido cortando, sí. si alguien más quiere preguntar. Sí, María Jesús. Sí. Dos cosas. Primero, una pregunta. ¿Lo vas a colgar tú en YouTube? Y está relacionada con la segunda, es que es tan denso, es un mundo tan fascinante que tienes que masticar, lo tienes que tragar y que lo tienes que metabolizar. Entonces yo necesitaría volver
a verlo, porque aunque he tomado muchas notas, pero necesito despacio pensar sobre todo esto para hacerlo mío y para que una vez que sea mío me ayude a lo que tú hablas, a modificarme por dentro y a transformarme y hacerme mejor. Entonces, muchísimas gracias, como te dije antes, y sobre todo también si lo vas a colgar para que podamos volver a verlo. Vale, espero que se haya grabado. Yo lo he puesto a grabar, espero que se haya grabado. De todas formas, eres María Dolores, ¿no? Sí, sí. De todas formas, María Dolores, no te preocupes porque se va a repetir. De hecho, estas 3 charlas es la segunda vez que las doy en lo que va de año. O sea, que quiero decirte que nosotros vamos a continuar constantemente dando para ayudar, para aclarar, y también recomendando lecturas, recomendando incluso películas, recomendando libros. O sea, que quiero decirte que yo he elaborado, casi podríamos decir, un programa que a mí me fue útil y transmitirlo para incluso ver en todas las cosas. Es decir, yo estoy plenamente convencida que todo nos habla. Entonces, muchas veces es únicamente tener la llave maestra, es decir, la clave, ¿no? Y entonces, por eso precisamente hemos escogido también películas para, de una manera pues un poco más lúdica y tal, pues ver todos estos aspectos. O sea, que no te preocupes, porque en ese sentido la idea es ir desmenuzándolo al máximo e incluso luego cogiendo distintos aspectos, desmenuzándolos, para que pueda servir. Yo lo he intentado grabar, se va a colgar en YouTube. Yo os diría escribirme a la página web para que tenga vuestros emails y así os puedo mandar los enlaces. Pues muchas gracias. Gracias. Y la película de la que has hablado, la del día que Nietzsche lloró, yo la he visto, me llamó mucho la atención cómo era un psicoanalista, cómo es un psicoanalista judío norteamericano, Irving Yalom, y que tiene un libro que aún no está hecho película, que es Un año con Schopenhauer, que curiosamente es el que trae a Europa la filosofía budista. Así es que muchas gracias también, porque la película comentada contigo pues va a tener muchísima más riqueza. Sí, es una película muy interesante porque además, de la misma manera que Un método peligroso enfrenta a Freud con Jung, en El día que Nietzsche lloró, si te das cuenta, enfrenta a la terapia psiquiátrica o psicológica con la terapia filosófica. Sí. Porque si te das cuenta, Nietzsche lo que hace es terapia filosófica con su psicoterapeuta. Sí, con Breuer, con el doctor Breuer. Breuer, efectivamente. Sí. Sí. Entonces, pues bueno, sí vamos, y luego tendremos la de repente el último verano, que es una película que yo la he elegido, aparte de por su temática, porque en ella se reúnen toda una serie de características. Por un lado, los autores. Los autores del libro son Al Gore y Tennessee Williams, personas con una vida trágica, en cierta medida, sí, sumergidos pues muchas veces en las adicciones, con problemas de identidad sexual, etc. Por otro lado, los actores, Montgomery Clift, Elizabeth Taylor y Katharine Hepburn, que son personas también que en su propia vida tuvieron que bregar contra sus emociones, contra sus adicciones, es decir, vidas también tortuosas, ¿no? O torturadas. Además, cosa muy curiosa, porque la película no querían a Montgomery Clift, porque en esa época ya Montgomery Clift estaba muy destruido, sumergido ya en el alcohol y tal, muy destruido, pero Elizabeth Taylor, que le quería mucho, era muy amigo suyo, presiona, como ya era la actriz principal, ella aborda el papel, presiona al director para que le contrate, y la verdad es que él lo hace magníficamente, pero incluso se ve el dolor en su propia cara, aparte de la propia historia que narra. Entonces es una película también muy interesante por todo lo que engloba. O sea, como veis, nuestros programas tratan de ser dinámicos en todos los aspectos y para todo el mundo. Así que nada, muchas gracias a vosotros por haber asistido,
Y bueno, si hay alguna pregunta más antes de que cierre la sala, si no ya nos despedimos para el próximo día 27. Nada más. Yo a ver si lo recupero y veo el principio también, que he entrado un poco tarde por problemas técnicos. A ver Hola, si Nerea, puedo recuperarlo. te conozco la voz. Espero que a partir ya de septiembre-octubre pueda ya hacer actividades presenciales. Así que ya A me ver, veis por Madrid. a ver. Muchas gracias, María Jesús. Y buenas tardes al grupo. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego.